Estados Unidos impuso sanciones extremadamente severas a Rusia, que le resultaron contraproducentes. La economía de Rusia creció rápido, mucho más que la estadounidense, y tuvo un exitoso plan de sustitución de importaciones. Eso lo hemos manifestado muchas veces. Inclusive los rusos, con ironía, agradecen a los Estados Unidos la implementación de sanciones. ¿Eso por qué? Porque esas sanciones obligaron a que los rusos se decidan, los obligaron a olvidarse de los paradigmas neoliberales, forzaron la maquinaria burocrática, forzaron los intereses creados, las estructuras ya lógicas que había de producción, de importación, que llevaban a que determinadas cosas no se fabriquen en Rusia, y forzaron cambios. Y los cambios significaron un despegue de la economía rusa. Hoy Rusia no solo supera en la producción militar a todo Occidente. Vienen apareciendo los datos y lo vienen reconociendo esto los propios actores de Occidente, cosa que hasta hace poco tiempo atrás muchos nos discutían, nos decían que era un invento nuestro, que cómo iban a superarlo. Bueno, hoy ya está más que claro eso. Estados Unidos se terminó quedando atrás en la carrera con Rusia, con China, con medio mundo básicamente. Por algo Estados Unidos tenía que endeudarse constantemente, tiene una balanza comercial enormemente deficitaria con muchas naciones. Estados Unidos tiene gran déficit comercial, tiene un proceso de décadas de desindustrialización, tiene un crecimiento muy lento y una deuda externa excesiva, ¿no? Carece de fábricas que producen bienes militares y bienes civiles en las cantidades necesarias para lo que pretende ser, tiene dificultades para desplegar la logística, tiene dificultades con las armas modernas para que funcionen como deberían funcionar. Pero claro, el único país que podía sancionar a Estados Unidos realmente y hacerle sentir cierto rigor sería China. Después, ¿quién más puede sancionar a Estados Unidos? Nadie. Entonces, ¿qué es lo que terminó pasando? Estados Unidos parece que encontró una fórmula de sancionarse a sí mismo. Los aranceles de Trump son básicamente sanciones a las importaciones y están diseñados para fomentar la sustitución de las importaciones. Los aranceles pueden llamarse como autosanciones. Estas son ideas generales en realidad que escribió en su blog Larry Johnson, un exanalista de la CIA, con posiciones muy interesantes, también cercano a hoy tal vez al mundo multipolar, podríamos decir. Y me pareció ingenioso la forma en que lo enfocó. A Rusia lo sancionaron y como Rusia fue sancionado, el resultado fue que despegó la economía porque forzó situaciones. Yo diría algo que no se le ocurrió a Larry Johnson, pero me parece que también vendría al caso, que es Argentina en el año 2001, con la crisis que sufrió, fue aislada de los mercados, fue sancionada por el impago. No se podía importar. ¿Y qué hizo Argentina? Empezó a producir y empezó a despegar a tasas del 10% anuales. Rusia no llegó a tanto, pero también ha crecido. Entonces, ahí es donde uno viene a preguntarse, ¿pero es verdad este mantra que nos dicen los liberales que el libre comercio es la solución para la riqueza? ¿O es de donde ellos abrevan y ganan y reciben sus sueldos y en realidad a lo que nosotros nos sirve, lo que a nosotros nos sirve realmente es otra cosa? ¿A nosotros qué nos sirve? A nosotros nos sirve una economía desconectada, no desconectada, aislada, no ser Corea del Norte en su peor momento. Nos sirve una economía que sea relativamente aislada, que controle los flujos de importación, que controle lo que exporta, que controle cómo exporta, que controle de alguna manera, en líneas generales, toda esta situación,
Porque en definitiva vimos que cuanto más se aprieta, más funcionan las economías. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Según imagina Larry Johnson, se autosanciona. Como no puede salir de la trampa del globalismo, de las estructuras globales que, por un lado, te bajan los costos, pero por otro lado te hacen dependiente y tarde o temprano eso sale mucho más caro y te hace frágil, te hace dependiente de lo que sucede en el exterior hasta el punto que no puedes hacer nada en forma autónoma, lo cual te condiciona cualquier tipo de política que quieras hacer. Entonces Estados Unidos se sancionó a sí mismo con estas medidas, ¿no? Y de alguna manera concluye que Estados Unidos y el resto de la OTAN no pueden admitir públicamente, en realidad, que todo el programa de sanciones contra Rusia ha sido un enorme desperdicio de esfuerzos y que solo sirvió para fortalecer a Rusia, aunque eso esté a la vista. Deben salvar las apariencias y entonces hacer ¿qué? Amenazar con imponer más sanciones, como eso fuera realmente trágico, pero en el fondo saben que eso es mentira, que si le imponen más sanciones a Rusia no van a seguir perjudicándolo. Por eso los rusos están tranquilos. ¿Qué les importan más sanciones si en definitiva ya no pueden avanzar más que eso? Estados Unidos, si no fuera porque tiene la capacidad de comprar voluntades y opiniones públicas, sería básicamente el hazmerreír diplomático y de todo analista en el mundo. 28.500 sanciones se efectuaron contra Rusia y el país creció el 4%. Algo no funcionó entonces, ¿no? Kirill Dmitriev, director general del Fondo de Inversión de Rusia, pero que tiene una particularidad, es el enviado especial de Putin, de Rusia, para las negociaciones, estuvo en esta, como por la cuestión de Ucrania, que son más que Ucrania en realidad, las negociaciones bilaterales, ¿no? El tratar de normalizar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Y algo que nosotros no sabemos, ¿qué están discutiendo de verdad? O sea, esto que está haciendo Estados Unidos, ¿es un arrebato de Trump o esto es un cálculo en el cual está negociado con Putin? Y probablemente hasta con Xi Jinping, donde están haciendo una puesta en escena para el resto del mundo, pero en realidad ya tienen todo un acuerdo más o menos armado. Cuando hablamos de una nueva Yalta, de un acuerdo tripartito de las potencias que se reparten en el mundo o zonas de influencia de alguna manera, eso más o menos a todos nos parece bastante coherente. Sin embargo, cuando uno plantea una posición de acuerdo para esto, uno dice, no, esto es una locura. ¿Será una locura o en realidad el acuerdo es ese? ¿Y qué parte le toca a Estados Unidos? Dinamitar el sistema económico internacional. Eso no lo puede hacer Rusia y no está dispuesto a hacerlo China, porque podía producir que el resto de Occidente se abroquele en contra de ellos. Y Rusia porque no tiene magnitud económica para hacerlo. ¿Quién lo puede hacer entonces? Estados Unidos. Estados Unidos puede dinamitar el sistema mundial. ¿Por qué? Porque quieren implantar otro sistema. Entonces no importa si van a tener recesión, si van a estar meses o algunos años todavía inclusive con dificultades económicas, porque el objetivo es cambiar el sistema. ¿Y cuántas crisis ya conocemos en la historia que fueron provocadas para imponer cambios en el sistema político? Se han hecho hasta guerras mundiales. ¿Por qué no nos asombra tanto esto? No debería asombrarnos, ¿no? Dmitriev estuvo en Estados Unidos durante la implementación de los aranceles del famoso Día de la Liberación de Estados Unidos, ¿no? Elogiando esta política, como un cambio creciente hacia la soberanía económica y al interés internacional. O sea, vamos a repasar para que quede claro. El delegado de Rusia, se supone que un tipo de mucha confianza de Putin por la envergadura de lo que está negociando, calificó las políticas arancelarias como un cambio creciente hacia la soberanía económica y el interés nacional. Nadie está mirando esto. Fíjense que ni siquiera tuvo sanciones Rusia, porque no valía la pena ponerle sanciones, dijo Trump. La Casa Blanca, cuando preguntaron por qué estaba exceptuado Rusia, porque ya tiene otro tipo de sanciones.
Sonó poco creíble. Tarek Siller-Amar, un historiador alemán, dijo que la estrategia arancelaria del presidente Trump refleja un cambio creciente hacia la soberanía económica y el interés nacional, y siendo un precedente para el crecimiento autosuficiente y la creación de un empleo sostenible. Por eso es entonces que nosotros decimos que no es para la Argentina o para España o para Brasil lo mismo Trump que Biden. Porque cuando Trump pone el eje en la soberanía económica y el interés nacional, nos deja las manos libres para hacer lo mismo. Después falta que lo hagamos, pero tenemos la posibilidad, o tenemos una posibilidad mayor. El globalismo nos decía que no podíamos hacer esto, que todo lo que había que hacer tenía que ser abrir las fronteras y facilitar el libre flujo de capitales y de mercancías y de seres humanos, porque las migraciones para mejorar el nivel de vida, así entre comillas, en realidad es un intercambio de mercancías. Te mando mano de obra, me traes mano de obra. ¿Por qué quiero mano de obra? Porque necesito desarrollar una industria, porque necesito aplastar el problema que tengo con los sindicatos locales. Necesito voltear los privilegios que tienen los trabajadores, por ejemplo, europeos, y los lleno de inmigrantes extranjeros que van a trabajar por nada. Entonces, como vienen y rompen toda esa estructura, a mí me va fácil. Rompen los sindicatos, rompen la sociedad y yo impongo cosas. Entonces, la migración, que es presentada como un derecho humano para que la gente viva mejor, en realidad no es eso. En realidad, la migración, lejos de llevar a que la gente viva mejor, lo que utiliza es al ser humano como una herramienta de lucha. Quienes querían el libre cambio, quienes querían la libre circulación de capitales, la libre circulación de bienes, la libre circulación de servicios, querían la libre circulación de humanos, porque lo que querían en realidad era romper los estados. Ese es el motivo real que hay detrás de esto, y es lo que ahora analistas como Amar terminan reconociendo. Él sigue diciendo, las políticas de Trump son un catalizador de un mundo de una multipolaridad política y de zonas económicas diferenciales, sino ya de bloques. Y eso a su vez bien podría ser una etapa necesaria para enterrar definitivamente el predominio occidental. La política arancelaria de Trump sin duda perjudicará lo que queda de la globalización. Bueno, por eso exactamente no nos parece lo mismo. A mí la verdad no me interesa lo que diga Cristina, lo que diga Kicillof, lo que diga la política local, o lo que diga Pedro Sánchez, o lo que diga Lula. Que Lula, entre paréntesis, siempre es un poquito más inteligente que los demás y está, podríamos decir, cuidando hacia dónde va el rumbo, porque está viendo el cambio que hay. Y Lula tiene la habilidad de saber para dónde van las cosas, no como otros que nunca entienden nada. Entonces, básicamente, estamos viendo que están rompiendo un mundo para permitir el mundo que nosotros queríamos que se dé, un mundo multipolar, un mundo con estados fuertes que pongan reglas. ¿Por qué entonces habríamos de seguir insistiendo en que es lo mismo Biden que Trump? O sea, ¿por qué? O sea, aparte de por un capricho personal, por el orgullo, por decir yo lo dije, o porque a mí me cae más simpático. O sea, y yo vuelvo a insistir, ¿me gusta bien el modelo interno de Trump? No. ¿Lo quiero para mi país? No. ¿Me sirve Trump? Sí. ¿Por qué? Porque rompe eso. Desde el primer momento siempre se trató de eso. Siempre se trató de romper el globalismo. Desde el año 2015, que empezó a asomar Trump como que iba a ser el próximo presidente y nosotros empezamos a plantear estas cosas, hace una década ya. Era esto, de esto se trataba. Una analista rusa, Lyuba Lulko, dice a RT, en forma tal vez más explícita, los analistas occidentales pintan un panorama de recesión global al hablar de los aranceles de Trump que impuso el 2 de abril. De hecho, se trata de una decisión brillante que Estados Unidos ha tomado, por supuesto, en beneficio propio. La desindustrialización de Estados Unidos amenazaba su seguridad,
la industria representa apenas el 18% del Producto Bruto Interno estadounidense y la manufactura se trasladó al extranjero en busca de menores costos, salario, protección laboral, materias primas, impuestos, etc. Y da ejemplos. Apple trasladó sus fábricas a China y ahora los iPhone regresan a Estados Unidos con una etiqueta que dice Made in China. Los estadounidenses los compran a un precio más bajo que si se fabricaran en su país. Pero esto ha generado graves riesgos para su país, para Estados Unidos. ¿Qué pasaría si la tan comentada guerra con China realmente se concreta? En ese caso, los activos de Apple serían confiscados y Estados Unidos carecería de una base de producción nacional para la fabricación de productos electrónicos necesarios para los celulares, para las armas o para cualquier otra cosa. Y esto se repite en muchísima de la producción de Estados Unidos. O sea, ¿cuál es el problema entonces? Que Estados Unidos se estaba suicidando. Por eso en Estados Unidos hablaban en contra de la globalización. Vuelvo a explicarlo, lo dije 1.000.000 de veces. Por eso acá, si no se distinguen los intereses entre las distintas facciones que hay en pugna y vemos de esos intereses cuáles son funcionales a nuestros intereses, no se entiende nada. Uno no puede chocar con una nación porque sí. Las naciones no tienen amigos, tienen intereses. Volvamos a entender el ABC de la geopolítica. ¿Cuál es nuestro interés? Desarrollar nuestra industria, desarrollar nuestra economía, y para eso que necesitamos fijar nuestras propias reglas que nos beneficien a nosotros. Bueno, ¿en qué marco podemos hacer eso? En un marco donde se rompa la estructura globalista, porque la estructura globalista subordinaba nuestros intereses a los de las corporaciones y nuestras leyes a los marcos de los acuerdos internacionales. Nosotros constitucionalmente elevamos los tratados internacionales por encima de las leyes locales. Entonces, se firma un tratado internacional y lo que decide un tribunal extranjero nosotros lo respetamos. Y eso nosotros no lo podríamos aceptar porque tenemos que tener el principio de soberanía, porque cuando esa, más allá de lo bonito que suena en términos teóricos, en la práctica real, esos tribunales van a fallar en favor de sus intereses. Por eso, por ejemplo, el CIADI, que era el mecanismo que se había hecho para que las empresas litiguen con los estados, siempre fallaban a favor de las empresas, porque era un tribunal para que ganen las empresas. Y nosotros, en vez de usar nuestros propios tribunales para litigar con una empresa, usábamos esos mecanismos. ¿Qué es lo que pasó? Perdimos todos los juicios. ¿Cómo no íbamos a perder todos los juicios si el sistema estaba armado para que perdiéramos los juicios? ¿Y cómo entonces nosotros vamos a querer que siga ese sistema? Por supuesto que queremos que se dinamite ese sistema. Y por eso aplaudimos lo que hace Trump, porque está rompiendo el sistema. Por eso yo aplaudo ese sistema y repudio lo que dice Kichilov. ¿Para qué queremos que este sistema se siga manteniendo? ¿Para qué? Si era el sistema que nos encadenó a nosotros. Si es el sistema que a nosotros nos hace dependientes, que no nos deja desarrollar nuestra base tecnológica, que nos destruye nuestras posibilidades, que elimina nuestras pymes porque no pueden competir con las multinacionales que legislan en su favor y tienen los fallos en su favor y tienen acceso al crédito mucho más barato y tienen todos los mecanismos para ganar cualquier tipo de enfrentamiento con otro sector. A Estados Unidos le hacía mal internamente porque el proyecto globalista era destruir a Estados Unidos también. Ahora, a mí puede no gustarme Estados Unidos, pero no me gusta por lo que me significa a mí. Pero es absurdo que yo intente apoyar un sistema que va a destruir a Estados Unidos, pero también me va a destruir a mí en el intento. Porque el globalismo va a destruir a Estados Unidos, va a destruir a Rusia, va a destruir a China, va a destruir a España, y va a destruir a la Argentina, y va a destruir a México, y va a destruir a todos. Da lo mismo quién sea y dónde esté, si vivís en Paraguay, o si vivís en Uruguay, o si vivís en Ghana.
Nadie tenía lugar en ese sistema. Entonces hay que reventarlo. Por eso es lo que yo sospecho, porque obviamente no lo puedo probar, que hay un acuerdo entre rusos, chinos y Trump para romper esto. Porque Trump solo no lo puede romper. Rusia sola no lo puede romper, China no lo puede romper también, y el modelo llevaba a una tercera guerra mundial, porque era la forma que tenía el globalismo para destruir todos los estados e instaurar un gobierno corporativo, probablemente bajo una fachada de una organización internacional. Todo de beneficio y a favor de los derechos humanos. O sea, tenemos que empezar a entender lo que es la realidad de las etiquetas. Que a nosotros nos pongan derechos humanos no quiere decir que velen por los derechos humanos. Quiere decir que están usufructuando un nombre para una política que es contraria a las necesidades de los seres humanos. Y yo cada día me rehúso más a utilizar los mismos términos que se usaban, por lo que significan en el fondo esos términos, por lo que apoyan, por las estructuras que hay detrás. Por algo Trump arranca cerrando la USAID y la NED, porque eran las fuentes de financiación de esas políticas. Por eso hay tanto desconcierto, porque ahora le está pegando a Wall Street. Y lo primero que dice el gobierno de Trump es, vamos a gobernar ya no para los mercados, vamos a gobernar para los productores. No vamos a mirar más Wall Street. ¿Cómo quieren que yo no piense que eso está bien? Si hemos sido esclavos de Wall Street desde hace décadas. ¿Cuánto hemos hablado y hemos escrito nosotros y muchísima gente más en contra de Wall Street, de la Reserva Federal, de la estructura financiera, de los fondos de inversión y todo? Por primera vez se da la posibilidad en muchísimo tiempo de que ese sistema naufrague y nosotros vamos a estar en contra. Porque no nos gusta Trump, porque es blanco, porque es patriarcal. ¿En serio? Yo no entiendo por qué se es tan tosudo para aceptar estas cosas. Los rusos y sus medios de comunicación sufrieron la decadencia y la caída de la Unión Soviética y por lo tanto, plantea esta autora, pueden reconocer los síntomas de la decadencia y la caída en Estados Unidos, así como la inminente pérdida de los satélites estadounidenses. ¿Por qué? Porque de alguna manera es lo que vivió la Unión Soviética. La situación no es la misma en Estados Unidos que en Rusia, pero ojo, ¿por qué? Porque Rusia tenía más experiencia en economías autárquicas y en movilización en tiempos de guerra. Rusia también tenía una deuda nacional mucho menor, lo que le daba más maniobra financiera. El experimento estadounidense con las autosanciones será una prueba extrema del excepcionalismo estadounidense. Estados Unidos se mete a navegar en aguas que no conoce, porque siempre estuvo en otra posición. Pero si quiere sobrevivir, necesita de alguna manera salir de esta situación. El objetivo principal, dicen los medios rusos, no es castigar a los competidores comerciales o socios cercanos de Estados Unidos, sino influir en las empresas estadounidenses, obligándolas a devolver a su tierra natal las fábricas y plantas ahora dispersas por el mundo, desde México hasta Malasia y Vietnam. Yo, la verdad, si fuera vietnamita, tal vez pensaría esta cuestión, porque ellos sí se van a ver perjudicados, porque ellos serán los nuevos motores industriales del mundo y porque eso les permitía mejorar su nivel de vida. Fíjense lo que pasó con Corea del Sur, como en 30 años más o menos pasó de ser un país que no morían literalmente de hambre comiendo raíces en los caminos a ser un país de un alto nivel de vida. Y 30 años después es un país de vanguardia como es hoy Corea del Sur. Claro, pero ahora le cambiaron de vuelta las reglas del juego. El problema es que nosotros estábamos en la Argentina y a nosotros en la parte esta nos tocó otra cosa. Y a España, porque hoy me preguntaban por qué no hablaba tanto de política, porque a España le tocó lo mismo que a la Argentina, porque España era una de las 10 economías industriales más importantes del mundo y hoy es un país de algunos servicios
que vende aparte España, aparte de turismo, competitivamente? Muy poco. ¿Por qué? Porque en el reparto le tocó otra cosa. Le había tocado la parte industrial a Alemania, aunque después pensaron que mejor lo pongamos en el sudeste asiático. Los alemanes ganaban demasiado y entonces empezaron a pinchar a Europa. Por eso necesitan la libre circulación de capitales, porque en realidad van a moverse a lo largo del mundo buscando mejores oportunidades para el capital. A veces en la rueda de la fortuna te tocaba ser beneficiado y tenías un periodo de prosperidad hasta que alguien decía, mucha prosperidad, vamos para otro lado. Porque había un emparejamiento de las condiciones de vida, pero hacia abajo. El mundo nunca fue más productivo, nunca tuvo más tecnología y nunca tuvo un proceso de destrucción tan importante de la clase media y obviamente entonces de la aparición de pobreza. Siempre nos preguntamos cómo puede ser que se produzca cada vez más y cada vez la gente vive peor. Claro, después nos encontrábamos que hay grupos que nosotros alcanzamos a ver, porque hay muchos que ni los vemos, que ganan grandes fortunas. Y no es solo Bill Gates o Jeff Bezos. Los fondos de inversión tienen un perfil mucho más bajo, pero los volúmenes que manejan empalidecen y hacen ver como un pobre pordiosero a Jeff Bezos. O sea, el poder real es cada vez más anónimo. Pero hay un sector, una cúpula, que concentra todas esas riquezas que extrae de las mayorías. ¿Y cómo las extrae? Con este juego de ir a los lugares donde conviene más producir, donde está barato. Entonces, claro, por supuesto, si a vos vivías, en este caso en Vietnam, te tocó un periodo de bonanza. Venís creciendo muy bien, el país se desarrollaba, se había insertado, economía socialista, pero que abraza el libre cambio, un poco como China. Claro, si vos vivías en Alemania, tenés que empezar a preocuparte, porque es tu trabajo el que va a perderse. Por eso yo hablo de intereses. Es muy difícil, yo puedo simpatizar mucho con la gente de Vietnam. De hecho, tenemos mucha relación y con Vietnam y todo, pero la realidad es que los intereses son contrapuestos. Cuando nosotros estábamos en la lona, ellos no nos vinieron a ayudar. Ellos siguieron haciendo su comercio. Bueno, ahora se dio vuelta, con una expresión muy argentina, se dio vuelta la taba. Ahora el modelo nos puede favorecer más a nosotros que para ellos. ¿Cuál modelo debo apoyar? ¿El que va a favorecernos a nosotros o el que nos va a favorecer a ellos? Por eso es importante, es clave en esta historia que nosotros determinemos cuál es el modelo que nos sirve. Y cuando hablo de nosotros y nos sirve, ¿a qué me estoy refiriendo? A la Argentina, sí, obviamente, pero solo a la Argentina no, a Iberoamérica, porque es el espacio que se abre para que Iberoamérica sea un actor. Y a diferencia de muchos, yo considero que España tiene espacio en ese modelo, pero España tiene que decidir si quiere estar en Europa o quiere estar en Iberoamérica, porque España había decidido estar como cola de ratón en Europa. Y yo recuerdo las discusiones con gente en los chats donde te decía, sí, pero vos acá eso no lo podés decir mucho porque hay muchos españoles que ellos quieren ser europeos. Bueno, en España andar con la bandera española es visto también casi como un acto de ultraderecha, fascista. Bueno, evidentemente hay algún problema, pero ese es el espacio al que nosotros vamos, ¿no? Trump corre el riesgo de un aumento brusco de la inflación en su país, auguran algunos analistas rusos, porque Estados Unidos depende de los bienes importados, que son sencillamente físicamente imposibles de reemplazar de inmediato. A pesar de eso, a pesar de las amenazas de la Casa Blanca, muchos países pueden tomar represalias, por ejemplo China, y eso va a afectar las exportaciones y las importaciones de Estados Unidos. Pero en Estados Unidos confían que con las presiones políticas lo podrán sostener. Y este es el punto débil del modelo de Trump, mientras se produce esa transición del modelo importador al modelo productivo.
va a haber un periodo de turbulencias, que era lo que yo decía ayer, que va a ser un año de turbulencias y de 1 a 3 años para que empiecen a aparecer los primeros signos de producción local en cantidad. Y después de 5 a 10 años para que tenga Estados Unidos una reconversión industrial. Bueno, ahí tenemos la ventana que estamos el resto esperando. Estados Unidos, por lo menos por una década, va a estar en otra. Tenemos 10 años para poder hacer lo mismo. Entre los desafíos que tiene Estados Unidos, además de esa inflación que mencionábamos, es el problema de crear nuevas empresas, porque no alcanza con que las empresas no fabriquen en la India, en China o en México. Tienen que fabricar en Estados Unidos para su modelo. Y construir y restaurar los talleres, la infraestructura, contratar personal calificado, entrenarlo, establecer nuevas cadenas logísticas, dotar la industria de materiales, materias primas, recursos. Todo eso son pasos muy complejos y costosos y que demoran tiempo. Y ese es el talón de Aquiles que va a tener Estados Unidos, que tiene Estados Unidos, que tiene Trump en realidad en este modelo. Las consecuencias políticas todavía no están claras. Hay quienes creen que China, con su respuesta, con una suba de aranceles, puede complicarle la situación a Estados Unidos, porque no se mostró resignada, sino más bien confrontativa. Fitch, la agencia estadounidense, rebajó la nota de China al nivel A, el nivel crediticio, inmediatamente después de que Trump subiera los aranceles y redujo el pronóstico de crecimiento del 5 al 4,4%. Para tenerlo en cuenta, no sabemos, esto cuando los gobiernos les caen simpáticos o hay intereses en algún sentido, los índices se sobrevalúan y siempre se augura más de lo que realmente después termina sucediendo. Y si no, pasa lo contrario. ¿Por qué hacen eso? Porque tratan de generar expectativas positivas o negativas según sea su interés, ¿no? En Rusia también dijeron que el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos explicó, diciendo que de todos modos, explicó la ausencia de Rusia en la lista de arancelados, diciendo que el comercio entre los dos países que no se llevaba a cabo básicamente por las sanciones, pese a que había 3.500 millones de dólares de intercambio comercial. Y ahí los rusos se preguntan, ahora, dado este nuevo esquema, si Moscú no acepta las condiciones de tregua que pretende Occidente para Ucrania, cosa que cada día es más visible que no las va a aceptar, ¿qué va a pasar? Porque lo que anunció Estados Unidos era que podía tomar medidas para quienes comercien con Rusia. Entonces la pregunta es, vos le metiste un 35% de aranceles a China, más el 20% que ya tenía, o el 25%, depende de los rubros, le llevaste los aranceles como el 70%. Ahora le decís a China que si comercia con Rusia va a tener nuevos y más brutales aranceles. ¿Y esto va a funcionar? ¿O China te va a decir, mira, ya me tenés harto y va a hacer lo que quiera? Porque total ya está sancionada. Ya, si yo vengo y te digo que te pongo arancel del 70%, o te digo que te ponga arancel del 700.000%, está más o menos lo mismo, ya estoy fuera del mercado igual. Entonces me conviene estructurar alrededor de Rusia. Y lo mismo pasa con la India de alguna manera. La India no quiso pelearse con los estadounidenses, inclusive en la época de Biden fue funcional, aceptando la transferencia masiva de cómo sacaban las industrias de China, las redirigían a India. ¿Cuánto va a ser sensible a las presiones para hacer algo porque Estados Unidos va a presionar a Rusia?
básicamente lo que consideran es que la estrategia arancelaria de Trump puede conducir no solo a la fragmentación del mercado, destruyendo los vínculos comerciales, sino también a la formación de alianzas anti-estadounidenses que Washington nunca soñó. Yo no sé si llegarán a tanto, porque yo creo que acá hay un acuerdo de base. Creo que hay un acuerdo de influencias. Creo que Estados Unidos lo que negoció es eso. Un reparto, una ruptura del comercio internacional y donde cada uno va a mejorar sus posiciones, pero sin un enfrentamiento directo sangriento, ¿no? Sí escaramuzas. El agravamiento entre las contradicciones entre Estados Unidos y la Unión Europea y entre Estados Unidos y China favorece a Rusia, ya que va a quedar fortalecida, dado que Estados Unidos está peleando con la Unión Europea y ahora se empieza a tensar con China. Entonces cada vez es más lejana la posibilidad de que China se aleje a Rusia y la Unión Europea, que era socio de Estados Unidos, está un poquito quedando a la intemperie. Y también es llamativo que ni Rusia, ni Bielorrusia, ni China, ni Cuba están en la lista negra, en la lista de las sanciones, ¿no? ¿Por qué? Porque Rusia era casi irrelevante, y Bielorrusia, y Cuba, y cuáles son las sanciones que le están aplicando. No está muy claro, por lo menos los rusos creen que no está claro. Y en Bruselas aún no han decidido básicamente qué hacer con las amenazas de la Casa Blanca, por lo menos no oficialmente, aunque Polonia ha dicho que la amistad significa asociación y asociación significa deberes mutuos reales y genuinos. El vecino más cercano y otrora leal satélite del hegemón, Canadá, representado por su primer ministro Mitt Carney, también denunció la introducción de aranceles en represalia. Canadá va a responder a los aranceles estadounidenses de la misma manera e impondrá aranceles del 25% a todos los vehículos importados de Estados Unidos que no estén sujetos al TEMEC. Los expertos recuerdan que la política arancelaria de Trump es coincidente con lo que precedió al inicio de la infame Gran Depresión de Estados Unidos, la proteccionista ley Hawley-Smoot, que impuso aranceles a más de 20.000 productos en 1930, ¿no? Eso generó una respuesta de otros países occidentales que adoptaron sus propias medidas proteccionistas, lo que provocó una fuerte caída del comercio estadounidense con Europa, agravando la crisis mundial que comenzó en el 29 tras el desplome del mercado de valores. Continuó hasta el 39 y solo con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial empezó a salir Estados Unidos del abismo. Entonces ahí es donde se preguntan si en este contexto, en enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Europea, va a golpear y de qué manera. No lo sabemos, la verdad, no lo sabemos, pero esta es la visión que tienen algunos sectores en Rusia. Hay un poco de desconcierto, y estoy hablando de sectores periodísticos. Por eso insisto en que esto le crea muy buenas condiciones a Rusia, y esto suena parte de un acuerdo. Porque oficialmente Rusia hace guiños a favor de Trump. Hay una ventana de oportunidad en dirección a Ucrania que podría aprovecharse para avanzar con las Fuerzas Armadas hasta el Dnieper. Y Estados Unidos, con esto, claro, le complica la situación a los europeos, porque desabastece la guerra de Europa, la guerra en Ucrania, y con esta escalada comercial también se favorece, ellos piensan de alguna manera, un acercamiento tecnológico y económico entre Rusia, Bielorrusia, China, Corea del Norte e Irán. Y es lo que lleva a pensar si acá no hay un acuerdo político total, ¿no? Hay un politólogo alemán que se llama Alexander Rahr,
que habló en una entrevista y dijo que en la actualidad, teniendo en cuenta las cuestiones euroatlánticas de los últimos meses, podemos decir que Moscú ya ha logrado efectivamente el retroceso del bloque a las fronteras del 97. No en sentido literal, como Rusia exigía a Estados Unidos y a sus aliados antes del inicio del nuevo orden mundial en Ucrania. Así, el ultimátum de Putin en el 2021 ha sido prácticamente aceptado por Occidente y se está implementando gradualmente. Según él, la Federación de Rusia ya ha logrado el objetivo principal, la división de la Alianza del Atlántico Norte. Este es un logro por el que Moscú ha trabajado en el ámbito de su política exterior. Después del final del conflicto ucraniano, todo va a quedar más claro. Aunque no se extienda físicamente hasta la frontera del 97, de facto va a seguir siendo así, porque los estadounidenses van a abandonar Europa después de alcanzar algún tipo de acuerdo de paz. En su opinión, después que Estados Unidos abandone Europa, aparecerá un vacío que no necesariamente será llenado por nadie. Puede que no sea Rusia, que no sea como Rusia quería inicialmente, pero de facto se producirá una desmilitarización de Europa hasta las fronteras de Alemania e Inglaterra, donde se mantendrá, pero no en los países bálticos, ni en Polonia, ni en Ucrania. El politólogo considera que el conflicto en Ucrania está entrando en una fase decisiva y peligrosa. Es muy importante calcular los pasos ahora. La cuestión es que las acciones militares pueden prolongarse 3 a 5 años o las partes llegarán a un acuerdo y alcanzarán un determinado compromiso y se resolverá todo. Yo creo que tal vez menos va a ser, pero básicamente lo que están anunciando es lo que quería Rusia, sacar a la OTAN de lo que es Europa Oriental. Ese es el objetivo ruso, ¿no? Cuando habla de los objetivos de seguridad. Y acá básicamente lo que están diciendo es eso, con las acciones que va a tomar, básicamente va a quedar atrapada en esta situación. Por otro lado, habló Dmitry Medvedev y dijo que, si bien, refiriéndose a las medidas que había tomado Trump, si bien la medida altera seriamente el comercio global, Rusia no se verá afectada en gran medida, ya que su comercio con Estados Unidos es prácticamente inexistente. No hay necesidad de reacciones impulsivas. Deberíamos sentarnos a la orilla y esperar que el cadáver del enemigo pase flotando. Y en este caso, el cadáver en descomposición es la economía de la Unión Europea. Creo que queda bastante claro cuál es la situación de Rusia, como realmente es la gran ganadora. Se ha sacado todos los problemas de encima y ahora está esperando que el tiempo pase. No necesita apurar la guerra en Ucrania, como a veces muchos pretenden. Creo que necesita esperar y dejar que la fruta caiga madura. El ministro de Economía saliente, Robert Habeck, el alemán, comparó el potencial de escalada del conflicto en Ucrania en 2022. En aquel entonces algo nuevo estaba sucediendo y no estábamos preparados en Europa para afrontar el desafío. Y Medvedev dijo que criticó a Bruselas por su incompetencia y hostilidad irracional con Rusia. En un esfuerzo por castigar a Moscú por el conflicto de Ucrania, Bruselas ha intentado cortar por completo los aportes de energía del país. El bloque económico también ha puesto en sanciones drásticas, reduciendo significativamente el comercio directo. Fico y Orbán sostienen que se ha provocado una drástica disminución en la competitividad de los productos europeos, lo cual inflige un daño sustancial económico adicional, y que los aranceles, que esto es otra cosa que se informa en Estados Unidos, los aranceles de Trump amenazan a la producción de armas en Estados Unidos. Los aranceles radicales podrían complicar la fabricación de armas estadounidenses y anular las asociaciones internacionales. No sabemos exactamente si esto es cierto o es una medida que anuncia político para crear incertidumbre y poner a la gente en contra de Trump. Pero es una señal curiosa, ¿no? Si Estados Unidos está preparado para esa ruptura en la cuestión militar también, ¿no? Porque también habíamos escuchado que lo que Trump quería era una guerra mundial y no se termina de entender entonces.
Rusia supera a Europa en la producción de armas para la defensa. Esto lo dice el Reino Unido. Los miembros de la OTAN no tienen ningún plan de movilización industrial antes de este conflicto y Rusia ha sido capaz de incrementar significativamente su producción de armamento militar, mientras que la base industrial de defensa de la Europa occidental resultó ser manifiestamente inadecuada para afrontar el desafío. Y ya con esto terminamos. Aunque los miembros de la OTAN que han suministrado armas y municiones a Kiev durante los combates con Moscú han mostrado importantes inversiones en las industrias militares, estas han demostrado ser en gran medida ineficientes, reconoció el Royal Institute británico. Rusia contaba con un plan bien desarrollado para movilizar su capacidad industrial militar que se implementó con el comienzo de la guerra. Pero en contraparte, Europa carecía de un plan como de datos para elaborarlo. Según los expertos, Rusia no solo ha aumentado el gasto militar de sus fuerzas, sino también ha desviado dinero de otros presupuestos para ampliar la recapitalización del sistema militar industrial y ha otorgado crédito a empresas de defensa para permitir un rápido crecimiento. Los miembros europeos no pudieron movilizar inversiones a un nivel comparable, mientras que la fragmentación del mercado de defensa ha significado que el dinero se gasta de una manera muy ineficiente. De alguna manera, Trump hace acordar a Gorbachev, ¿no?, que gerenció el desmantelamiento de la Unión Soviética y era aplaudido en Occidente. Bueno, por eso nosotros deberíamos aplaudir a Trump, porque está desmantelando el globalismo occidental. Intenta salvar a su país, Estados Unidos, reduciéndola y transformándolo en otra cuestión, a pesar de decir lo contrario. Es muy probable. A nosotros, mientras tanto, eso es más que útil para poder salir de nuestra situación.